Sean todos bienvenidos a esta clase de química. La primera sesión en esta ocasión, 8, ¿no? Tendremos 8 sesiones. Híjole, la química es una de las ciencias más interesantes y más apasionantes, pues prácticamente de todas las ciencias duras, vamos a decirlo así. Porque a partir de ella, muchas de las ciencias actuales pues toman cierto sentido. Desde el principio de los tiempos, desde que el ser humano comienza a conformarse propiamente como ser humano, ha tenido la necesidad y de cierta manera, pues casi lógica, de controlar y explicar lo que le rodea. Hay cosas que difícilmente podemos entender, ¿no? Naturalmente, como seres humanos, no conocemos todo. Y pues ahí tenemos un montón de libros, ¿no? Están buscando guardar, pues justamente este conocimiento. Sin embargo, la química es una de las ciencias que, por excelencia, comienza a moldear el mundo como lo conocemos. El día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido a través de justamente de los principios de la ciencia y, pues claro, focalizándonos ahora en la química. Vamos iniciando la clase. No se preocupen para las personas que se van apenas añadiendo. Justo estábamos comentando pues, esta cuestión, ¿no? De la importancia de la química y que, bueno, una de las primeras ciencias pues, es propiamente la química. La química como tal no nace con ese nombre, a posterior se le pone el nombre buscando justamente, como les digo, explicar ciertas cosas. En la antigüedad la química se conocía como alquimia y ya por ahí a muchos de ustedes este nombrecito les comenzará como a sonar, ¿no? Los alquimistas, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos esa palabra, resultaría en algo como hasta misterioso, como algo, no sé, oscuro. Te imaginas un brujo que estaba ahí jugando con cositas, ¿no? La química es súper apasionante, la verdad es que es una de las ciencias más interesantes porque es una de las más fáciles de experimentar. Y es que prácticamente todos los días, a pesar de que no seamos conscientes de ello, pues estamos utilizando la química. Hay alrededor de nosotros mil y un procesos químicos que se llevan a cabo, muchas veces sin siquiera, como les digo, nosotros ser conscientes de ello. Por ejemplo, y más sencillo que el agua, más claro que el agua, pues está la lluvia, ¿no? La lluvia no es otra cosa más que una transformación físico-química de los elementos. Vamos a estar hablando acerca de mm, ciertos puntos clave, ¿no? Ciertos conceptos que al posterior vamos a definir con más claridad, pero pues, de momento recordemos esta palabrita, elemento, ¿no? Una palabra que en un principio puede significar muchas cosas, decimos algo elemental, algo, un elemento, pues es algo que constituye otras cosas, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esa palabrita, eso se nos viene, un elemento, ¿no? Una cosa que va a constituir otra cosa. Entonces, la química, pues justamente, se vale de los elementos, en primer lugar, físicos, para poder dar lugar o dar pie a pues el desarrollo propio de la ciencia. Y digo en primer lugar porque en la antigüedad, la alquimia o la química, como hoy en día conocemos, pues no era lo que hoy en día sabemos. Alexa, para. Entonces, la química en algún otro aspecto de la historia, era una ciencia un tanto obscura. Se valía de conocimientos físicos y metafísicos, y ahora, de nuevo, retornaremos a estos dos conceptos que ustedes ya tendrían que manejar como el agua, como la lluvia, concepto de metafísica, todo aquello que escapa de un aspecto físico,
y lo físico, pues todo aquello que es tangible, con lo que podemos experimentar. Entonces, en un principio, la física, perdón, la química tenía estos dos conceptos, hagan cuenta, como hermanados, ¿no? Juntos. La alquimia, propiamente, pues, no era otra cosa más que una explicación del mundo que nos rodeaba y cómo este mundo se iba transformando. Para los alquimistas, los primeros químicos, podríamos decirlo, una de las principales, vamos a decirlo así, investigaciones que querían llevar a cabo, pues era el hecho de poder convertir cualquier cosa en oro. Y es que para los alquimistas, la materia, todo lo que nos rodeaba, ¿no? Era susceptible a ser transformado, cosa que no ha cambiado ahora desde la química. Las cosas se transforman y lo vamos a ver. Entonces, ellos buscaban una fórmula que llevara a convertir lo que fuera, agua inclusive, en oro. Y obviamente esto con un trasfondo, en primer lugar, podríamos decir económico, pues obviamente todo el mundo quisiera hacerse rico y qué mejor si yo me sirvo un vaso de agua, echo unas fórmulas mágicas, le echo algunas cosas y ese vaso de agua se transforma en un lingote de oro, pues imagínense, ya no tendríamos necesidad de trabajar, ¿no? Pues sería fabuloso. Es más, pensaban que los problemas de la sociedad en ese entonces pues iban a resolver de esa manera. Todo el mundo tiene dinero, pues bueno, el dinero te da la posibilidad de comprar y hacer un montón de cosas. El oro, entonces, como este elemento súper preciado por todos y que todo el mundo quería, todo el mundo buscaba, pues era una de las cosas que estaban al final de la alquimia, ¿no? Como alquimistas vamos a buscar una fórmula que nos permita producir oro. ¿Mm? Y este oro, pues bueno, lo vamos a comercializar, etcétera, etcétera. Entonces, los alquimistas durante mucho tiempo, perdón, fueron confundidos con brujos, ¿no? Y a los alquimistas decían, es que ese cuate es alquimista, ese cuate es brujo, ¿no? Tiene una capacidad sobrehumana, ¿no? Obviamente esto pues, va derivado de que esos entonces, en esos ayeres, no se conocían las reacciones químicas, mucho menos el cómo llevarlas a cabo, ¿no? Hoy en día, pues prácticamente, les digo, las reacciones químicas están al pie de no sé, a la mano. Básicamente, si alguien ve una nube, sabe que va a llover, ¿no? Y no es como presagio que diga, dentro de una hora va a empezar a llover. Pues ves la nube y dices, el aire se la está llevando para allá. Es obvio que va a llover. Pero de nuevo, nosotros hoy sabemos qué es la precipitación, ¿no? Que es que el agua baje, valga la redundancia, de arriba para abajo. Entonces, todas estas cosas las traemos a colación porque la química empieza a evolucionar como ciencia y empieza a fundamentar en otras, muchas ciencias que ya hemos platicado y que posteriormente vamos a platicar, ¿no? La física, la biología, inclusive ciertos aspectos de la biología, empiezan a derivarse de esta grande ciencia que es conocida como química. Y pues bueno, el día de hoy, chicos, vamos a dar un breve recorrido histórico acerca de lo que es pues, propiamente la química. Al final de la clase, más bien quizá en el intermedio, vamos a dar espacio para la parte de, pues justamente de dar las evaluaciones, cómo nos vamos a manejar, etcétera, etcétera. Obviamente, ya saben, vamos a trabajar vía Classroom, ¿no? Entonces, bueno, ya en un ratito lo platicamos. Quiero empezar y empecé directo, ahora sí que a materia, porque hay mucho que ver. Hay mucho que ver y pues bueno, lo más importante es darnos cuenta cómo es que la ciencia pues empieza a darse. Denme un segundito nada más para buscar, poner la presentación el día de hoy. Hoy tenemos un recorrido, primer lugar histórico. Vamos a dejar por aquí una breve tarea bueno, ya lo vamos a comentar. Después de este breve recorrido,
vamos a empezar a adentrarnos ahora sí en algunos conceptos. Ya ustedes tienen la guía. Les voy a pedir, por favor, que esta guía la tengan muy a la mano, porque hay algunas cosas que vamos a necesitar tomar de aquí. La ventaja, desventaja de esta clase, pues bueno, es que estamos en línea y gracias a esta distancia, pues bueno, vamos a poder realizar algunos experimentos que pues yo espero que les sean a todos muy interesantes. Y si explotamos, pues va a explotar mi casa, no va a explotar el salón de clases. Entonces, bueno, eso creo que es una gran ventaja, cuando menos para mí y para ustedes, ¿no? No están en peligro. No vamos a hacer experimentos, obviamente, peligrosos. Quizá alguno que otro con fuego. Entonces van a jugar un poquito con fuego. No lo hagan frente a los niños, porque después los niños van a querer hacerlo en su escuela o demás, y les van a decir, niño, vas a incendiar, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo ya un poquito más adentrados a la clase. De momento, pues vamos a empezar con propiamente las aportaciones y las generalidades. En este caso, sí tenemos una presentación, porque, como les digo, va a ser histórico, ¿no? Vamos a ir, yo creo que sumamente rápido, como siempre, lamentablemente como siempre. Vamos a ir súper rápido para poder alcanzar a ver, pues prácticamente todo lo que es la química. Obviamente, esto a un nivel muy tranquilo, vamos a decirlo así, pues a nivel prepa. Vamos a ver lo que, el día de hoy vamos a ver lo que en manera presencial son 2 clases, ¿no? Entonces, vamos a dar un breve receso. Ahorita no se desconecten. Vamos a dar un breve receso, ahora que den las 9:10, para dejarlos descansar un poco. Por favor, vayan trayendo ya su cuaderno. En esta materia sí vamos a estar apuntando mucho y pues bueno, a estar hablando de la química, pues vamos a ver cosas súper interesantes. Comenzamos a esta clase, perdón, comenzamos esta clase con un video de una serie que se hizo muy famosa. Por cierto, les recomiendo, que se llama Breaking Bad. Ya a lo posterior vamos a poner toda la información para quien la quiera ver. Y pues bueno, vamos también a dar un par de recomendaciones, quizá un trabajo por ahí para quien lo guste hacer y a quien le guste la química, un trabajo experimental que espero que les resulte interesante. Ya posteriormente vamos a describir de qué se trata esto. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos a la presentación directamente. Perdón, ahora sí no los he dejado hablar. Buenas noches a todos. Vamos directo a la presentación para... Buenas noches, profesor. buenas noches. Entonces, bien, hemos comenzado esta clase con, pues justamente esto que les platicaba acerca de los alquimistas y demás. Y pues bueno, justamente la clase, al ser histórica, pues vamos a tener que hablar de ciertas generalidades y ciertas aportaciones de científicos que a lo posterior se conocieron como químicos, perdón. Denme un segundo. Esta silla en la que estaba. Sí, perfecto. Estaba muy alta, entonces mejor la cambio. Miren, ahí queda más bonita la cosa. Ok, entonces generalidades y aportaciones de personas. A este punto todavía no podríamos hablar como tal de químicos, personas que empezaron a darle forma, pues, propiamente a lo que hoy en día conocemos como química. Para comenzar, la química se puede definir o la podemos definir como la ciencia que va a estudiar la estructura, composición y propiedades de la materia, así como las interrelaciones que existen en ella. Antes de continuar, hay algunas cosas por aquí que vamos a tener que anotar. Yo les voy a pedir, por favor, que en su cuaderno hagan un pequeño apartado
o vayan haciendo un apartado para palabras que yo les voy a decir que anoten. Esto es pues justamente porque vamos a hacer un pequeño glosario. Y este glosario pues obviamente se va a evaluar. La primera palabra que necesitamos conocer, que necesitamos entender, es esta: materia. Ajá, la materia, que es muy distinta a decir las materias, ¿no? La materia. ¿Qué es la materia? Pues bueno, en primer lugar, podríamos definir la materia como lo que existe, ¿no? Quizá es una definición que se nos viene a la mente, ¿no? Es que en esta tierra existe materia y existe energía, ¿no? La materia es todo aquello que existe y, pues, propiamente ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Esta definición a veces es un tanto escueta y vamos a ver posteriormente que es hasta inexacta, ¿no? Pero de momento, si ustedes van al diccionario, van a encontrar como materia todo aquello que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Es un Michael Jackson, ¿ven? Y esto es materia. Esto de aquí, vaso de cristal, y es materia. Esto de aquí, la cartera, también es materia. Esto de aquí también es materia. Y ahora, ojo con esto, porque hay que distinguir entre materia y elementos. Ajá, los elementos ya los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el aire que nosotros respiramos, inclusive, es materia. Y esto es interesante porque aquí empieza la confusión justamente con los alquimistas, ¿no? ¿Cómo distinguimos entonces cuando algo es materia y cuando no lo es? Porque podemos decir nosotros, ok, si la materia es todo aquello que ocupa un espacio en el tiempo y en el lugar, perdón, en el tiempo y en el espacio, ¿m? Todo aquello que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio, entonces, ¿por qué la energía no la consideramos como materia? Podría ser una pregunta interesante, ¿no? Y aquí ya empezamos a entrar propiamente en el tema de estudio, que es la química. Esta materia, este concepto, súper interesante y súper relevante, pues nos va a tomar por ahí un poco de tiempo definir. Otra de las cosas que tenemos que, bueno, antes de continuar con ello, ¿no? La materia va a tener ciertas características, ciertas, pues sí, principalmente vamos a decirlo así, características que van a permitir que esta misma materia emplee interrelaciones dentro de sí. Dicho de otra manera, mis manos son materia y eso también. Yo puedo destapar la calculadora y no quiere decir que esté desmaterializando esto de aquí. Simplemente estoy interactuando con él. A eso se refiere, pues bueno, las interrelaciones. No es lo mismo una cadena de oro que una cadena de latón. Una vale mucho dinero y otra pues quizá no tanto. Esto se debe, pues bueno, a la composición de justamente esa materia, no esa cosa que está ocupando un espacio en el tiempo y en el espacio, ¿no? Valga la redundancia, a veces estos son redundantes. Ahora, tampoco es lo mismo el agua en estado líquido. Bueno, no tengo agua, pero imagínense que este vaso tiene agua. No es lo mismo el agua en estado líquido que el agua en estado sólido. El hielo pesa más que el agua. Interesante. Obviamente el líquido. Tampoco es lo mismo pensar si yo caliento el agua que si la enfrío. Si yo caliento el agua, se evapora, pero si la enfrío, se va a congelar, ¿no? Y van a ser hielitos. Esto se debe, pues, gracias a la propiedad de la materia, en este punto, lo que esta materia que conocemos como agua. Entonces, toda la materia va a tener una estructura específica, una composición específica,
y propiedades específicas. Estas tres cosas, estructura, composición y propiedades, pues van a dar justamente la capacidad a la materia de interrelacionarse o estar en contacto o estar interactuando con otra materia. ¿Preguntas hasta aquí antes de continuar? Ni uno, profe. No, No, por el profesor. momento, profe. Por No, el momento, gracias. ninguna, gracias. Ok, excelente. Sí, Entonces, sí, yo tengo una pregunta. sí, adelante. Por favor, ¿sí podría repetir? Repetir, ¿qué cosa? Lo que explicaba de la materia. Lo que pasa es que se trabó un poco y no alcancé a escuchar bien. Ah, bueno, mientras no me diga, ¿sí puede repetir desde el principio? Pues va a estar No. difícil. Sí, claro que sí. Entonces, fíjate que vamos a hacerlo un poquito más sintético para no tomar mucho tiempo. Espero que me alcance a entender. Aquí en el mundo físico, existen cosas con las que podemos interactuar, como este vaso. Este vaso, si tú lo ves así, va a tener en primer lugar una composición. Es cristal. Si yo tiro este vaso, no lo voy a tirar, pero si lo tiro, se va a romper. La estructura, la composición que tiene este vaso va a dejar de existir o va a cambiar. Esto le da propiedades. La materia, podemos decir como una definición general, que es todo aquello, todo lo que ocupa un espacio o un lugar en el tiempo y en el espacio. No vamos a meternos mucho en esto porque, bueno, vamos a tener que definir más a lo posterior algunas otras cosas, justamente las dimensiones, ¿no?, de la física, las dimensiones físicas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tiempo y espacio. Este vaso ocupa un espacio. Todos de acuerdo conmigo. Digo, si yo quiero pasar de aquí para acá, o sea, quiero pasar este teléfono aquí, tengo que quitar el vaso porque está ocupando espacio, ¿no?, para que este objeto atraviese correctamente, directamente. Entonces, ocupa un lugar en el espacio. Ahora, ¿este vaso es eterno? No. No, alguien lo hizo, ¿no? No. Entonces, tiene un principio y si lo tiro, va a tener un final. Sí. Tenemos entonces que este vaso, como cualquier aspecto de la materia, está contenido dentro del tiempo. Nosotros somos materia. Algún día vamos a dejar de existir y el día que dejemos de existir, pues bueno, esta materia pasará a otro término, ¿no? Está ocupando entonces un lugar en el tiempo porque transcurre tiempo en este vaso, en esta materia, y el espacio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si está aquí, no puede pasar nada, ¿no? Michael Jackson, no, aquí está, no se puede atravesar si está este vaso aquí. Si no está, pues sí, se va hasta allá. Y tomate, cebolla. No, ahorita yo le pongo tantitos frijolitos abajo y le pongo queso. Ay, suena re bien. ¿Vas a hacer unos molletes? Frijoles y queso. Disculpe, profesor. No te preocupes. Chicos, recuerden mantener sus micrófonos silenciados porque ya se me antojaron unos molletes, ¿no? Entonces su compañera tiene la duda, tiene la culpa si me empieza a dar hambre. Ok, entonces básicamente podemos definir la materia como esto, ¿no? Todo aquello que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Tiene una estructura específica, una composición específica y propiedades específicas. La estructura, la composición y la propiedad de dicha materia le va a permitir relacionarse con otras cosas. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, Más. gracias. Ok, excelente. Entonces, vayan anotando materia en el glosario. Entonces,
pongan un apartado o pongan una hoja aparte, como quieran, y pónganle materia. ¿Sí? Ya, ahorita que terminemos de toda esta parte, vamos a explicar los criterios de evaluación y a qué me refiero con esto del glosario. Pero bueno, vayan anotando. Materia. Entonces, bueno, ya les platicaba al principio de la clase que cuando la ciencia que hoy en día conocemos como química se empieza a desarrollar, pues bueno, se le conocía con el nombre de alquimia. Esta disciplina, pues no podemos hablar propiamente de una disciplina científica, pero pues sí, una disciplina, pues sí, disciplina como tal, lo vamos a dejar así, sin meternos en más embrollos. Esta disciplina, pues bueno, abarcaba elementos que hoy en día conocemos como metalurgia, astronomía, filosofía, medicina, misticismo y lo interesante, lo que les comentaba al principio, teniendo entonces una relación entre lo espiritual y lo material. Ajá. A las personas que se dedicaban a la alquimia, en este entonces se les conocía como químicos, y de aquí pues, ya viene la palabra que ahora sí conocemos, química, ¿no? ¿Qué estudian los químicos? Pues la química. ¿Y qué es la química? La parte de la alquimia que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en la antigüedad, alquimia es sinónimo de química. Obviamente, en este aspecto, en este punto de la historia, la química abarcaba muchos otros aspectos que hoy en día no abarca. Hoy en día, la química es una ciencia que, como todas las ciencias duras, se va a atañir a todo aquello que sea físico. Entonces, fíjense aquí, voy a señalar algunas cosas de aquí y las voy a poner en dos colores, ¿no? En rojo y en azul. Dense cuenta que tenemos dos tipos de disciplinas, ¿no? o dos partes dentro de esto que se conoce como alquimia. Tenemos una dimensión espiritual, una dimensión metafísica, podemos decir, y una dimensión material. Los he puesto en colores para que lo vayan asimilando. Por una parte, dentro de lo espiritual tenemos al misticismo, tenemos a la filosofía, y por otra parte, dentro de lo material vamos a tener a la medicina, de cierta manera y hasta cierto punto, la astronomía. Ojo con esta palabra, no es lo mismo astronomía que astrología, son dos cosas distintas, y la metalurgia. Lo material va a ser aquello con lo que yo pueda experimentar, y voy a retomar la definición de materia, todo aquello que yo pueda tocar, que yo pueda interactuar o sentir. Por otra parte, lo espiritual o lo metafísico va a ser todo aquello que no puedo tocar. La filosofía, yo puedo pensar mucho y no puedo agarrar el pensamiento y decir, ah, ya se me fue, agárralo. Sería ilógico pensar de esa manera. Por otra parte, el misticismo, que yo les digo, tiene mucho que ver, quizá hoy en día, con la astrología, con logia, no con nomia, por no entrar en criterios gramaticales, vamos a decir que uno lo toma dentro del misticismo y otro de la ciencia, ¿no? Por la parte del misticismo, la astrología es una disciplina que generalmente se encarga de estudiar astros, ¿no? Pero estudia los astros desde un punto de vista metafísico. Ajá. Si ustedes creen en el horóscopo, pues bueno, eso está dentro de la rama espiritual o de la rama mística, que en algún momento estaba incluida dentro de la química o alquimia. Por otra parte, si a ustedes les gusta ir, no sé, al planetario, ¿no? Y estudiar que en Marte la gravedad es distinta a la Tierra, pues bueno, a ustedes les gustará la astronomía y estarán dentro de lo material. Ojo con esto, porque fíjense que a partir de aquí se empieza a dar esta distinción entre la ciencia y la religión, ¿no? Obviamente, desde este punto, como se los decía al principio, los alquimistas, los químicos,
tenían un aspecto un tanto pues oscuro, ¿no? Decían eran como magos, ¿no? Y la idea de los magos, pues bueno, justo se deriva de la alquimia, decían brujos, ¿no? Interactuaban con las cosas y de cierta manera lo material de lo espiritual, los brujos, los alquimistas, los magos, están incluidos dentro de todo ello. Si a ustedes les gusta Harry Potter, pues vamos a encontrar en Harry Potter algunos elementos dentro de la alquimia, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, ustedes verán que en Harry Potter a veces preparaban como brebajes y cosas así, y muy a la manera de los magos de, vamos a decir, de Inglaterra, de ahí del siglo VI, VII, pues decían, échale un pelito de rana calva, pues vas a hacer la fórmula del amor, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, de cierta manera, a pesar de que no tenían la comprensión que hoy en día tenemos, tenían, de cierta forma, la capacidad de interactuar con la materia y hacer que esta materia se transformara. Un punto muy interesante que a lo posterior vamos a ver. Pero bueno, a los alquimistas se les conocía como químicos, por lo tanto, el que estudiaban estos cuates a lo posterior pasó como química. Eso es nuevamente meramente histórico. Vamos a continuar. Este es un pequeño meme para quien lo entienda y se ría conmigo. Ya tiene 10, pero quien no, pues ya reprobó. Ah, no es cierto, no se la crean. Una vez conté un chiste químico, pero no hubo reacción, ¿no? Se van a quedar con cara de que a lo posterior lo van a entender y les va a dar mucha risa como a mí. Entonces, tenemos en 1743 un cuate, perdón, me estoy riendo del chiste, un cuate que va a ser muy importante dentro de la química. No es que antes de él no existiera un desarrollo dentro de la química, evidentemente hay mucho desarrollo dentro de la química, pero pues ya posteriormente vamos a ver que duramente la química empieza a partir de aquí. Un naturalista, economista francés, Antoine Lavoisier, considerado como el padre de la química moderna, estudia lo que hoy en día conocemos como oxidación de los cuerpos, la respiración animal y postula la ley de conservación de masa. Esto es interesante, ya cuando estemos hablando de reacciones o reactivos, vamos a ver a qué se refería esto de la ley de conservación de masa. Este cuate empieza a estudiar cómo las cosas se interrelacionan entre sí y cómo a pesar de la cantidad de experimentos que hagas, la cantidad de materia no cambia. Esto es interesantísimo, porque yo puedo decir, pues sí, me tomé un vaso de agua, fui al baño y en vez de hacer un vaso completo, hice la mitad. O sea, ¿se perdió la demás materia? No. Vamos a ver que va a ir dentro de muchos procesos, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo. Y este cuate, interesante, dice, los animales respiran, ¿no? Y hoy en día podríamos decir, wow, descubrió lo más obvio del mundo, ¿no? Que respiramos. Sí, pero no solo eso. Hoy en día nosotros sabemos que cuando nosotros inhalamos, ¿no? ¿Se acuerdan que hacemos esos ejercicios de inhalación, ¿no? Cuando le hacemos y llenamos nuestros pulmones, estamos aspirando algo que se conoce como oxígeno. Este oxígeno, si ustedes se acuerdan de sus clases desde la primaria, cuando pasa por nuestro cuerpo, ¿no?, y oxigena la sangre y sale de nosotros, no sale como oxígeno, sale como algo que se conoce como CO2 o dióxido de carbono. Wow, uno diría wow, ¿no? Esto que les estoy platicando, la respiración, lo vemos justamente en esta parte de abajo. A pesar de que sea un proceso súper amplio, súper complicado y demás, hoy en día se los voy a explicar con bolitas y palitos, ¿no? La forma más fácil del mundo. Nuestro cuerpo está contenido en su gran mayoría por ciertos elementos de carbono. Cuando nosotros respiramos, lo que hacemos
es añadir a través de nuestra respiración elementos de oxígeno. Vamos a dejarlo en elementos y ahorita les digo por qué. Estos cuates de aquí, dentro de nuestro cuerpo, se empiezan a combinar. No se combinan a lo loco. Bueno, fuera que se combinaran a lo loco, no, los químicos no se quebrarían tanto la cabeza. Se combinan de forma ordenada, dando como resultado, cuando nosotros expiramos o expiramos, cuando sacamos airecito, algo que se conoce como CO2. Y a pesar de que ustedes no lo vean, expulsan agua. Profe, entonces por eso babeo cuando hablo. No. Esta agua va a estar contenida o va a estar expulsada en forma de vapor de agua. Ustedes, cuando hace mucho frío, se dan cuenta de este vapor de agua porque se condensa cuando lo están expulsando. Y los niños es súper normal que hagan este tipo de cosas, ¿no? Les da frío y están, porque ven cómo sale como un mito, ¿no? Dicen, ay, es que me estoy quemando, mira cómo sale el humo. Eso es lo que está saliendo. No es otra cosa más que vapor de agua. ¿Y qué es vapor de agua? Agua en estado gaseoso. Profe, entonces expulsamos gas de agua. Sí, expulsan gas de agua a la par de dióxido de carbono. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que esto es cierto? Pues muy fácil. Si alguien tiene hielos en su casa, échenlos en un vaso y échenle agua. Acerquen el vaso a su boca y háganle, ¿no? Como. Y van a ver que se empaña. Eso no es otra cosa más que justamente este vapor de agua convirtiéndose del estado gaseoso en estado líquido. Y ya, vamos a ver qué reacción es esta. Pero antes de pasar a todo esto es gracias a Antoine Lavoisier. Este cuate, ya les digo, entonces nos dice que la masa, vamos a ver otro concepto por ahí, que la masa es siempre la misma. Ustedes recordarán, ya vimos física, chicos, creo que sí, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, profesor. Sí, Recordarán profesor, que es entonces la masa y que es la materia. Entonces, bueno, por ahí ya lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Y si no, para los que no han visto física, pues bueno, ya lo vamos a ir hablando, no se preocupen. Entonces, la masa, dice Antoine Lavoisier, siempre, 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 a pesar de los 1001 procesos que lleve a cabo, esta masa siempre se va a conservar. Y pues bueno, esa es una de las grandes aportaciones a la química. Apunten, por favor, dentro de su glosario la palabra masa. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos hacer algo súper rápido con respecto a esta masa, les voy a decir de esta manera. Acá abajo ustedes tienen numeritos. Y estos numeritos, bueno, ya posteriormente lo vamos a ver, pero nos reflejan, cuánta cantidad de masa hay. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen tenemos una bolita de color gris, 4 bolitas rojas y 4 bolitas azules. Cuando nosotros tenemos una flechita en una reacción química, quiere decir que hay una transformación. Esto de aquí se transforma en esto de acá. Pero ojo con esto. Si se dan cuenta, de este lado hay 4 bolitas azules. ¿Y qué creen? De este lado, que es posterior a la transformación, vemos también 4 bolitas azules. Aquí hay una gris. ¿Y qué creen? De este lado también tenemos una bolita gris. Vemos 4 bolitas rojas y de este lado también vemos 4 bolitas rojas. Si se dan cuenta, las estructuras cambiaron, pero no cambió la cantidad de bolitas que están ahí presentes. Entonces, esto es interesante porque a lo posterior esto va a ayudar al desarrollo, obviamente, pues ya de algunos conceptos dentro de la química y particularmente
nos va a ayudar a comprender cómo y por qué es que suceden las reacciones químicas que posteriormente vamos a ver. Otra persona súper interesante, perdón, dentro del desarrollo de la química es Johannes Jacob Berzelius. Berzelius vive en 1779, es contemporáneo de Dalton y junto con él idea el sistema de notación química, considerado uno de los padres de la química moderna. Berzelius, este cuate, analiza varios compuestos descubriendo un elemento llamado torio, otro elemento llamado selenio y otro elemento llamado cerio. Corrige algunos errores de Dalton, perfeccionando la tabla de pesos atómicos. Posteriormente vamos a ver qué es eso. Teoriza que los compuestos químicos inorgánicos no son múltiplos enteros del peso del hidrógeno y codifica los elementos con la primera letra del nombre latino, agregando una segunda letra en el caso de los elementos, bla, 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 bla. Ok, fíjense con esto. Berzelius y Dalton, se los voy a explicar para no darle tanta vuelta a esto. Berzelius y Dalton, al igual que muchos otros científicos que les preceden, se dan cuenta que el mundo está lleno de un montón de elementos químicos, un montón de elementos, un montón de cosas que componen a la materia. ¿Cómo le hacemos para que estos elementos se combinen? Pues bueno, justamente con una de las cosas más importantes que vamos a ver a lo posterior, es a través justamente de la capacidad de estos elementos para combinarse entre sí. Esto es a lo que hoy en día conocemos como, pues justamente, esta electronegatividad y electropositividad. Ahorita lo vemos, no se preocupen, no se me alebreste, ¿no? Dice Dalton que no todos los elementos pesan lo mismo, unos pesan más y otros pesan menos. Tenemos entonces otro concepto, peso atómico. ¿Qué es un átomo? Pues bueno, ya lo vamos a ver igual más adelante. Cada uno de los átomos va a tener un peso distinto y el peso de un átomo tiene mucho que ver con la cantidad y la forma con la cual ellos se pueden unir entre sí o con otras cosas. ¿Cómo le hacemos entonces para que todos estos elementos químicos que conocemos y que aún no conocemos, los podamos ordenar y los tengamos de cierta manera bien distinguidos? Porque bueno, decir, vamos a ponerle un número a cada uno de los elementos va a ser súper complicado, ¿no? Imagínense que en vez de hidrógeno, el elemento se llamara 1, ¿no? Pues diríamos, qué padre, se suena fácil, pero ya puesto en una fórmula química, 1, 1, más 2, 1, 1, 4, y vamos a ver que se haría una gran cantidad de problemas, ¿no? Entonces, gracias a Berzelius y gracias a Dalton, hoy tenemos lo que conocemos como tabla periódica. Tarea para ustedes, chicos. Consíganse una tabla periódica, por favor. La vamos a utilizar. Estaba viendo si tenía una a la mano. Creo que tengo una en la Biblia de... Yo sí tengo la mía a la mano, profe. Excelente. Bueno. De hecho, la tengo aquí arribita. Sí, cierto, tú tienes ahí tu fondo. Ahí está, mire. Excelente. Sí, miren, aquí está. Lo voy a poner en grande para todos. Ahí está su compañero. ¿Ya vieron? Ahí tenemos algo que hoy en día conocemos como tabla periódica, ¿no? Para ampliar, un poco esta explicación, se las voy a poner en pantalla. Y espero que el día de hoy, si no hasta el día de mañana, pues bueno, puedan ya saber cómo leer esta tabla. Déjenme les comparto la pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, este cuate, Dalton y Berzelius, se dan cuenta, que hay un montón de cosas en este mundo.
¿Cómo las vamos a organizar? Dice, bueno, vamos a ponerles nombres a todo, ¿no? Nombres a todos los elementos. Ahí están, por ejemplo, está en esta tabla periódica, vamos a tomarlo. Es el oxígeno. Dice, ah, qué padre, oxígeno. Así se llama. Este elemento, la mayoría, de hecho, de los elementos toman su nombre de algunos aspectos latinos. Ya, esto histórico completamente. Pero bueno, ¿cómo distinguimos al oxígeno en una reacción? Pues bueno, va a tener el símbolo químico denominado con la letra O. Pero si nosotros vemos, hay otros elementos que van a tener la O como dentro de su nombre, ¿no? Por ejemplo, el osmio, si no mal recuerdo, está aquí. Este elemento también comparte la O. ¿Cómo le hacemos para distinguirlo? Pues bueno, a Berzelius se le ocurre ponerle otra letra a la par o al ladito de esta. Entonces vamos a ver que la tabla periódica de los elementos, vamos a tener elementos que tienen una letra y elementos, por ejemplo, este es el más típico, el carbón, y elementos que van a tener dos letras. Ajá. Carbono acá, calcio de este lado. ¿Con qué comienza? ¿Con qué letra comienza el nombre carbón? Con la C. Y el calcio, pues con la C. Entonces, ¿cómo lo hacemos para distinguirlo? Vamos a agregarle la siguiente letra. Ahora ustedes dirán, profe, espérese, porque sodio no comienza con A. Entonces, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Esperaríamos que sodio fuera SO. Sin embargo, pues, recordemos que los elementos químicos van a tomar su nombre gracias, pues, bueno, al latín. Y ya, vamos a ver que gracias al latín, pues, bueno, los elementos van tomando otras letras, ¿no? Vamos a ver igual a lo posterior cuando hablemos propiamente de la tabla química. De momento, lo que tienen que saber es que Berzelius y Dalton son los que empiezan justamente a dar ahora sí ya una forma concreta a la alquimia. Y ahora sí vamos a ver qué es la química. Entonces, bueno, codifica elementos de la primera letra con el nombre latino, agregando una segunda letra en el caso de los elementos que comenzaran con una letra común. O sea, que ya hayan estado o que sea difícil pronunciarlos, bueno, vamos a poner una letra más. Pasando, entonces, de esta manera, Berzelius nos da una H, una N, una C, una O, una P, una Z, N y una SU. Y aquí vamos a ver el porqué. Miren, de este lado, en esta parte de aquí, vemos un poquito en inglés las letras. Hydrogen o hidrógeno empieza con H. Nitrogen, no está aquí, pero bueno, empieza con N. Carbón, pues empieza con C. Nos metemos en complicaciones. Oxígeno, con O. Phosphorus, con P, ¿no? Y aquí dicen, ya le entendí, pues es que está en inglés. Zinc, ZN, se escribe en español con C, en inglés se escribe con Z, entonces le vamos a poner Z. Y como hay otro elemento con Z, o es difícil pronunciar con Z, entonces le vamos a poner N. Cobre, cuprus, ¿no? Por acá está. Va a empezar con C, U. Entonces, los nombres van tomando lugar, gracias a esta definición, en primer lugar, de cómo se comportan, y en segundo lugar, del nombre que ya se les tenía, ¿no? Por ejemplo, el oro siempre se ha llamado oro, golden, gold, ¿no? Aquí está. Entonces, Dalton nos da de cierta manera, además de algunos nombres, cómo él se imaginaba a estos átomos. Hidrógeno lo pone como un circulito y un punto en medio. El nitrógeno, perdón, lo pone con un circulito partido en dos. El carbono como un círculo iluminado, el oxígeno como un círculo desiluminado, si quieren verlo así. El fósforo con un triangulito, el símbolo de Mercedes-Benz. El zinc
con un círculo y una Z, el cobre con una Z, un círculo y una C. Y ojo aquí, este es interesante, se van a tener que aprender estos elementos químicos porque toda la materia y todos los seres vivos, realmente, y lo digo así entre comillas, cuando menos los que conocemos, todos los seres vivos, tienen dentro de su composición, y gran mayoría de su composición, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, un poco de zinc y casi nada de cobre. Pero estos primeros de aquí son súper importantes, ¿no? HNCOP. Por ahí dicen sponge, aquí falta el azufre. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, esto de aquí lo tenemos gracias a Dalton, gracias a... me dicen que no hay imagen. Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Se ve, Ok. profesor. Creo que habrá sido su compañera. Yuritsi, perdón. Creo que sí se ve. Bueno, sí lo estoy compartiendo. Entonces, esta determinación la tenemos gracias a Berzelius y Dalton. Otro súper importante dentro de... Ya sé que ya me pasé del tiempo para su descanso. Espérense tantito. No me voy a extender más. Quiero terminar esta primera parte. Aunque sea lo único que veamos, quiero terminar hoy. Michael Faraday. Me voy a ir un poquito más rápido. Michael Faraday estudia el campo magnético, una cosa interesantísima. Cuando estábamos hablando de física, hablamos de este cuate, ¿no? Les hablaba de un señor que se salió en plena tormenta con una cometa, donde decía, estaba un poco ocioso, pero dijo, está lloviendo, está cayendo truenos, ¿qué puedo hacer? Pues voy a salir con una cometa, ¿no? Entonces, eso suena como un poco ilógico, pero bueno, Michael Faraday está haciendo experimentos, se da cuenta del campo magnético y inventa lo que hoy en día conocemos como el sistema de números de oxidación. Ojo con porque a partir de aquí empezamos a tener problemas. Introduce algunos términos como ánodo, cátodo e ion, ¿no? Ion, no, e-ion. Sienta las bases para el estudio del electromagnetismo como el Sistema Internacional de Unidades, otra de las cosas súper interesantes y que de hecho ya comentamos en la clase de física. Michael Faraday es de los primeros que empiezan a meter problemas, ¿no? Bueno, de cierta manera problemas, por otro lado, soluciones. Estos números de oxidación van a ser súper interesantes, pero bueno, de momento, al ser una clase histórica, nos vamos a quedar nada más con eso. Anótenlo por ahí, algunas de las cosas que necesitan apuntar dentro de su glosario. Va a ser el término ánodo, el término cátodo y el término ion. Estas tres palabritas, por favor, anótenlas porque las van a definir. Ahorita les digo qué se tiene que hacer. Entonces, anótenlo por ahí. Ánodo, cátodo e ion. Esto nos lo da. Por acá dice Yuritsi, si le podemos repetir. Sí, Yuritsi, necesitas poner en tu glosario ánodo, cátodo y ion. Le voy a apuntar acá en el chat. Ánodo. Ánodo, cátodo e ion. Entonces, estos tres términos súper interesantes que posteriormente vamos a platicar. Continuamos. Friedrich Wöhler, 1800. El pionero de la química orgánica refuta, ojo con esto, ¿no? Porque aquí empezamos igual con problemas, la hipótesis de la fuerza vital de los seres vivos. Antes de que se definiera los seres vivos no somos otra cosa más que materia, se pensaba que esta materia, estos seres vivos, tenían una fuerza vital que hacía pues, justamente que fueran vivos, ¿no? Decían que esta fuerza vital venía de las estrellas, otros decían que era
el Dios introducido en nosotros, bueno, un montón de cosas. Friedrich Müller viene y muy a la manera quizá inclusive de Darwin, dice, a ver, espérense, ¿no? Quítense de broncas, eso de la fuerza vital existe. Sintetiza y aísla elementos como berilio, aluminio, y ojo con este de aquí, la urea. Hoy en día esta cosa es conocida como urea, súper interesante, súper importante, la vamos a platicar, pero no ser una clase histórica, me da ansiedad por platicarles, pero vamos a la parte histórica meramente el día de hoy. Entonces este cuate sintetiza la urea, aísla el berilio, aísla el aluminio y nos dice que la fuerza vital no existe. Pionero de la química orgánica, gracias a él existen libros como este. Un librote de química orgánica. ¿Cómo funciona la química dentro de nuestro cuerpo? Aquí está. Y esto gracias a Friedrich Müller, ¿no? Este cuate lleva y demuestra que la forma de un elemento era pues, no otra cosa, perdón, la forma de un compuesto no era otra cosa más que elementos que se pegaban entre sí. Gracias a la comprensión de que los elementos se pegan entre sí y forman un compuesto, hoy en día podemos explicar cosas tan interesantes como el desarrollo mismo de la vida. Hoy en día podemos tener teorías de cómo inicia la vida gracias pues, justamente a entender que estas cosas, estas bolitas que están flotando en el espacio, se pueden pegar entre sí. Eso nos los da Friedrich Müller. Ahí lo vio muy bien. Ok. Dmitri Mendeleev. Yo con esto, que luego le dicen Mendeley. No, Mendeleev. 1834 postula que los elementos pueden organizarse de acuerdo a características comúnmente compartidas, dando origen a lo que hoy en día conocemos como tabla periódica de los elementos. Postula características de elementos que aún no eran conocidos en su tiempo. Este cuate dice, ¿sabes qué? El carbono de 5 átomos y también conocemos el oxígeno. El carbono y el oxígeno, ¿no? Entre el 5 y el 8, pues tiene que haber un 6 y un 7. Este 6 y este 7 son elementos que aún no conocemos, ¿no? Entonces, Mendeleev agarra, Mendeleev, ya me equivoqué, agarra y empieza a poner estos elementos, los empieza a acomodar de acuerdo a ciertas características que posteriormente vamos a platicar. Igual hacer solo una clase de introducción, pues bueno, hoy en día no las vamos a decir mucho, y las organiza de esta manera, dándonos como resultado, entonces, ahora sí, la tabla periódica de los elementos. Una de las cosas que probablemente a muchos de ustedes en esta clase, perdón, les haga llorar sangre. Tenemos el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, fósforo, neón, sodio, magnesio, aluminio, bla, 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 bla. Lotería. O sea, son un montón. Son 118 elementos conocidos hasta el día de hoy. ¿No? Hasta el día de hoy. Nosotros, como seres humanos, nomás conocemos 118. Pero pues, el mundo, el universo es grandísimo. Puede ser que existan más. No lo sabemos aún, puede existir que existan menos, ¿no? Que no sean otra cosa más que variaciones, igual los seguimos descubriendo, y él dice, bueno, los elementos en primer lugar los podemos considerar como metales, no metales y semimetales. Elementos metálicos, elementos que no son metálicos y elementos semimetálicos que están como ahí intermedio. Tenemos ahí también elementos que están en forma gaseosa y que no se van a combinar con nadie, los más payasitos del grupo, ¿no? Estos que están acá, y de este lado los pone Mendeleev. Tenemos después, por otra parte, periodos distintos, del 1 al 7, y grupos del 1 al 18.
Esto posteriormente lo vamos a ver. Los periodos también son conocidos como familias que están metidas aquí abajo, y ya igual los vamos a ver. 7 familias dentro de la... bueno, igual, ya lo vamos a ir comentando. Les digo, no me quiero quedar así picado con todo esto, porque de veras que es súper, súper interesante. Marie Curie, 1867. Una de las primeras mujeres dentro del campo de la ciencia propiamente ya reconocidas, porque hay que decirlo, siempre ha habido mujeres científicas, pero no siempre se les ha reconocido. Marie Curie, una mujer extraordinaria, pues bueno, nos da un montón de cosas dentro de la química. Vamos a ver de cierta manera que la química y la física, porque ustedes dirán, pues sí, profe, me acuerdo que Marie Curie se murió por cáncer, no por andar jugando con la radiación. Pues tienen también que ver con la química, ¿no? Las investigaciones de la física nuclear parten, ahora sí que para la redundancia, a partir de ella, buscando a través de ciertos experimentos, bueno, estructuras del átomo, estructura del núcleo. Esto le lleva a descubrir lo que hoy en día es conocido como neutrón y llega a aislar elementos radioactivos. Ojo con esto, los cuales empieza a producir artificialmente. Y aquí llegaría un alquimista y diría, bueno, es que Marie Curie estaba iluminada por el universo, ¿no? Entonces, sí, claro, porque está produciendo elementos, está produciendo materia. De cierta manera vamos a ver la gran importancia que tuvo esta mujer dentro de la ciencia, no solo así pequeñitas, grandísimas. Mujeres científicas hay un montón y pues bueno, de cierta manera nos vamos a quedar nada más con esto hasta aquí. Ojo con esto de acá, vamos a estar platicando, ahora sí, perdón, ya me comí un montón de tiempo, vamos a estar platicando sobre la primera tarea del día de hoy. Por favor, anoten en su cuadernito estos nombres. J. L. Mayer, Niels Bohr, Ernest Rutherford, Mario Molina, ojo de aquí, este es mexicano, y Richard Adolph Zsigmondy. Estos 5 científicos van a ser muy importantes para ustedes porque creen la primera tarea, la primera actividad que ustedes van a tener el día de hoy, pues va a ser justamente investigar a estos científicos, investigar lo que hicieron estos cuates de aquí. ¿Cuándo vivieron? ¿Qué hicieron? Obviamente dentro del campo de la física, no me van a decir que Mario Molina escribió un montón de libros, dentro de la química, perdón, ¿qué hicieron estos científicos? Entonces, les doy 2 minutitos para que los anoten y tanto los van anotando. Ahora sí, pasamos a lo que está feo para ustedes y lo que espero todos realicen, la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar esta materia? Al ser una materia, ahora sí, pues ya, dentro de las ciencias duras, vamos a estar hablando de una evaluación también dura. Entonces, evaluación. La vamos a dar, en primer lugar, como todos ustedes saben, con la asistencia. También vamos a tener trabajo en clase y lo que a nadie le gusta, examen. Ojo, chicos, yo sé que ya se acostumbraron a los trabajos finales y ya dejan todo para el final. Entonces, en esta ocasión no vamos a tener trabajos finales, quizá por ahí algún punto extra, pero dentro de la evaluación no. Vamos a tener la asistencia con un 20%, como ya es acostumbrado, y como si se han dado cuenta, es lo que en algunos puntos les ayuda mucho y en algunos otros nos perjudica. Trabajo en clase, vamos a darle un peso mayor, porque vamos a estar haciendo muchos ejercicios, y obviamente estos ejercicios los vamos a revisar, y el examen. Este examen consiste de un
La evaluación, entonces, para la primera y la segunda parte, que recuerden son 2 partes, va a ser la siguiente. Un 20% de asistencia, 60% trabajo en clase y 20% el examen. Examen van a ser en esta ocasión, yo creo que vamos a hacer 4 exámenes, pero no vayan a decir, profe, ¿por qué 4? Relájense, tranquilícense. Esto es para que no se les junte. Yo sé que es una materia pesada, entonces vamos a ir ahora sí que por bloquecitos, ¿no? Obviamente, cada examen pues va a valer un 5% de su calificación, o sea, hace bien poquitito, así miren, chiquito. ¿Cómo vamos a hacer los exámenes? Pues bueno, como ya está acostumbrado, como están acostumbrados todos ustedes, a través de un cuestionario de Google, ¿no? Vamos a mandar por ahí el cuestionario. Ojo con esto, los exámenes los vamos a hacer los días viernes. Profe, pero el viernes no tenemos clase. Ya sé que no tenemos clase. Esto es para que ustedes tengan todo el fin de semana para hacer justamente ese cuestionario. Entonces va a quedar abierto literalmente 3 días para que ustedes lo vayan haciendo, que vayan diciendo, ay, profe, estoy muy estresado, el día viernes no quiero hacer el examen. Bueno, tienes el sábado. Profe, sigo estresado el sábado, bueno, tienes el domingo. Profe, sigo estresado el domingo, pues bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada más. Bueno, no, se los quería compartir, pero mejor no. Ya por ahí me dijeron que tenía que ser más rígido con ustedes porque la mayoría sacó 10 en la clase pasada. Entonces, ¿cómo, profe? Nada más les pone 10 que les cae bien. No, pues ahí están todos los trabajos. Quien trabajó, pues tuvo 10, quien no, tuvo 8 y el que de plano casi no hizo nada, llegó al 6. Entonces, imagínense. Creo que por ahí hay una breve llamada de atención, pero bueno, no importa, ¿no? Vamos a continuar, vamos a dar estas oportunidades. Ya les decía, sé que trabajan, sé que hacen 1000 y una cosa, entonces 3 días para hacer un examen creo que es mucho más que suficiente. De nuevo, esta evaluación va a consistir en mandar su respuesta del examen. El trabajo en clase, en algunas ocasiones, va a estar en formato igual de cuestionario. No se asusten, no es el examen. Cuando sea el examen va a decir puntualmente examen. Lo demás va a decir ejercicios o autoevaluación, cosas por el estilo. Ya lo vamos a ir viendo. Trabajo en clase. En caso de que sea escrito, como es este caso de investigar estos científicos, pues bueno, lo que van a hacer es sacar su cuadernito, poner el trabajo, tomarle foto, como ya está acostumbrado, y mandarlo por Classroom. Y sí, de nuevo vamos a tener un Classroom. Entonces, bueno, dicho esto, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la evaluación? ¿Alguna duda? Profesor, no No, le profe. escuché lo último que dijo de tomar foto y mandarlo a Classroom. Para los trabajos que van a ser escritos como el día de hoy. O sea, Yo no las tengo tareas. ninguna duda. Lo de la investigación de los 5 científicos lo vamos a mandar por Classroom en el cuaderno. Sí. Ah, perfecto. Gracias, profesor. No me había dado cuenta de que se alcanzan a ver los fuegos artificiales acá atrás, en esta esquina. Profe, una pregunta, ¿también los apuntes los vamos a subir a Classroom? No, en este caso no, solo lo que les vaya pidiendo. Para la primera tarea del día de hoy, miren, ahí sale, perdón, mi trastorno, déficit de atención hace que me distraiga. Sí, ¿qué le estaba diciendo? Sí. Los apuntes van a ser únicamente para ustedes. Vamos a dejar únicamente la tarea bien especificada en Classroom. En el caso de la primera tarea, pues va a ser justamente investigar estos 5 científicos. Y se los voy a volver a poner ahí, por si no los ha apuntado. Niels Bohr, Meyer, Rutherford, Mario Molina y Zsigmondy.
Ustedes van a investigar quiénes fueron estos cuates y qué aportes nos dan para la química. Eso justamente van a realizar. ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, entonces ya quedamos todos bien avisados. Es más, lo voy a poner aquí en el WhatsApp para la evaluación. Ah, ok, excelente. Gracias, Josué, que mandó la foto de lo que estábamos proyectando. Gustavo, a lo mejor que con tus manecitas santas. Ay, se mandó antes de... No me das una bolsa que tengo en esa bolsa negra, digo en esa bolsa roja. ¿Dónde? Hay una bolsa negra. ¿Quién está? Es que tengo mi paracetamol y me está ahora. Mira, ya me chingó esta, pues ahora va la otra. Profesor, ¿hasta cuándo tenemos para entregar? ¿Qué? Nadie la quiere, ¿qué quieres que haga? Ya no entendí nada. Por ahí hay alguien con el micrófono abierto que le están chingando el paracetamol o algo así. Entonces, por favor, silencien sus micrófonos. Chica paracetamol, compañera paracetamol, silencia el micrófono, por favor. Ok, excelente. Ahora sí, ¿alguien tenía una duda? Perdón. Yo, profesor, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esta tarea? ¿Hasta cuándo tienen para entregar esta tarea? Ay, ay, ay. Pues va al mismo, ¿no? Lo vamos a hacer por bloques, como ya estamos acostumbrados. En este caso van a ser las 2 primeras semanas. Entonces, con calendario, déjenme ponerlo aquí en pantalla. Bueno, para que lo vea yo. El día de hoy es lunes 15 de agosto. Esta tarea ustedes la van a tener para entregar hasta el domingo 28. Sí, domingo 28. Dicho de otra manera, esta y la próxima semana van a tener para entregar la tarea. Sí. Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe. No. No, maestro, gracias. Ok, excelente. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto para generar el Classroom y pues bueno, continuar con la clase. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver mucho de lo que tenía planeado el día de hoy. Vamos a dejar la segunda presentación, yo creo que por ahí de la mitad, pero, híjole, pues bueno, ya lo vamos viendo. Vamos a un breve corte comercial. No se desconecten, por favor. Y regresamos en menos de 5 minutos, ¿no? Para que no digan que no les doy tiempo. Entonces, bueno, chicos, pausa. Reanudamos la grabación. Y ahora sí, tenemos ya el Classroom hecho. Ya les he compartido en WhatsApp, vía WhatsApp, la invitación a este Classroom. Veo, en el caso de las personas que, que se les facilita más hacerlo directamente desde el Classroom. Aquí tienen el código de clase para que lo puedan anotar, lo puedan meter y pues bueno, de esa manera poder ya ahora sí entrar y entregar sus trabajos. Por cierto, el primer trabajo ya está aquí, ¿no? Sobre la investigación de los aportes a la química de J.L. Mayer, Niels Bohr, Ernest Rutherford, Mario J. Molina. Por cierto, les decía, este cuate
mexicano, y Richard Adolph Zsigmondy. Estos 5 personajes, ustedes van a poner quién fue, qué hizo dentro de la química y pues bueno, cuándo vivió, porque vamos por ahí a hacer otra actividad, pero no nos adelantamos estos señores de aquí. Y pues bueno, continuando ahora, ya entrando un poquito en materia, bueno, hay cosas que tenemos que tomar y retomar, más bien dicho, de nuestra querida clase de física. La primera que vamos a tomar pues, es el concepto de materia. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de materia, hablamos de todo aquello que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Después de ello, ustedes recordarán que en física, que es una materia que ya algunos tomaron, para los que no vamos a retomarlo, recordarán que hablábamos que esta materia no estaba, digamos, a lo loco en el mundo, sino que estaba dividida por elementos o formas de la materia. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, un montón de elementos. ¿Qué es un elemento? Pues bueno, es una parte de la materia que tiene una característica, una estructura y una propiedad específica. No es lo mismo el carbono, el nitrógeno y tampoco el oxígeno que el hidrógeno. Son cosas distintas que pueden sí jugar entre ellos, combinarse y demás, pero pues que no van a ser iguales. Cuando estos elementos son estudiados, podemos darnos cuenta que todos los elementos están compuestos de una partícula elemental, valga la redundancia. Pues, la partícula elemental de los elementos no es otra cosa más que el átomo, un término que se acuña pues, prácticamente desde los antiguos griegos, por decirlo de forma muy simplista, y que bueno, hasta nuestros días se toma para poder hablar y referirnos a la partícula elemental de la materia. Estos átomos son interesantes porque se combinan entre sí. Cuando un átomo se combina con otro átomo del mismo elemento, pues bueno, vamos a ver, tenemos 2 bolitas, por decirlo de alguna manera, y retomando el modelo atómico de Dalton, 2 bolitas que están pegaditas juntas. Cuando esas 2 bolitas se combinan con el átomo de otra cosa, de lo que sea, nos va a dar una estructura distinta que va a ser conocido bueno, como mezcla. Esto pues ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Lo vamos a ver como un compuesto en primer lugar, ¿no? Los compuestos no son otra cosa más que la combinación de átomos. Y estos cuates, esta combinación de átomos son súper interesantes porque, pues bueno, nos dan los compuestos y estos compuestos nos van a dar mezclas y las mezclas nos van a ayudar a un montón de cosas que justamente es de lo que vamos a hablar ahora en la segunda parte de esta materia. De nuevo, como les decía, ay, ya se hizo feo. Como les decía, vamos a dar nada más una breve introducción a esta segunda parte de la materia. Vamos a, más bien, el segundo tema, propiamente. Si ustedes se van a su guía, sería el tema número 2, ¿no? Vamos a ver algunas cosas dentro de este tema número 2. Ya lo voy a poner de manera, bueno, para explicar algunas situaciones, para que no se queden con la espinita. Entonces, tenemos, en primer lugar, la mezcla. Un material formado por 2 o más elementos que van a interaccionar entre sí. Ojo con esto, las mezclas no combinan sus propiedades químicas. Tienen características principales que las componen, pero estas mezclas tienen la particularidad de poderse separar. Ojo con esto, si estamos hablando de que se pueden separar, entonces la unión que estas cosas generan va a ser temporal. Ajá. Y eso es súper importante que lo tengan en consideración
porque la mezcla es muy distinta que un compuesto. Entonces, en primer lugar, mezcla, resumiendo, ¿no? Como para que lo anoten por ahí. ¿Qué es una mezcla? Bueno, un material formado por dos o más elementos que interaccionan entre sí, que va a generar una unión temporal, que pueden ser separables, ¿no? Una unión temporal de sus componentes que podemos separar. Obviamente, si es temporal, es que se puede separar, ¿no? Entonces, esto que he anotado en azulito es lo más importante que ustedes tienen que tener en mente. Una mezcla va a ser un material formado por dos o más elementos que van a interaccionar entre sí, pero que cuando interaccionan entre sí generan una unión temporal de sus componentes. Y vamos a explicarlo gracias a lo que a todos nos encanta, a todos nos gusta, el café. Cuando ustedes van a una cafetería y piden un cappuccino o piden un latte, y si no van a cafeterías y piden un cappuccino o un latte, vayan a cafeterías o piden un americano, tenemos una mezcla. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que es clarísimo, me encanta. En el caso del cappuccino, un cappuccino bien hecho, se ve bien clarito cómo está definido, cómo está organizado, ¿no? Entonces, de este lado tenemos un porcentaje de leche líquida, de este lado tenemos un porcentaje de café, y entre estas dos pueden ver que hay una especie de separación, ¿no? Esto de aquí no es otra cosa más que la mezcla entre la leche y el café. Y en la parte superior, pues bueno, tenemos leche combinada con aire o espuma de leche. Si nosotros agarramos y revolvemos este café, ¿no? Yo lo agarro, lo echo en un vaso y lo agito, cuando yo me tome mi café, tendremos café con leche. Y ustedes dirán, profe, usted ya no puede separar el café de la leche ahí, ¿no? Ya que lo combinó, ya no se puede separar. Y yo les diré, les han mentido porque sí se puede separar. Que no sea tan fácil es otra cosa. ¿Cómo le hacemos para separar justo esto que ahora está bien definido? Ya no está definido. Yo lo puedo agarrar, meter en una centrífuga, que es un aparatito que da vueltas, ¿no? Y voy a ver que las fases diferentes se van a ir separando gracias a un concepto que conocemos como densidad. Posteriormente vamos a ver qué es eso de densidad, no se agobien, pero entonces lo podemos separar. Interesante, si nosotros nos sacamos sangre, dan cuenta que tengo un vacutainer o uno de estos frasquitos que utilizan para las muestras de sangre, me saco sangre y esa sangre yo la veo, veré que es completamente rojita, ¿no? No se ve que hay alguna separación, se ve algo así como este vaso, pero en color rojo. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cómo le hacen para estudiar la sangre una vez que la sacan de nuestro cuerpo? Porque dicen, voy a hacer un estudio sanguíneo, pues te sacan un pedazo de sangre, por decirlo, vamos, de una manera más correcta, un pedazo de sangre que la sacan, la van a meter en esa centrífuga que yo les platico, que no es otra cosa más que un aparato que da vueltas. Y pues bueno, gracias a esas vueltas se empiezan a separar las diferentes partes. Esto por el concepto de densidad, se separan y nosotros podemos ver ahora sí las diferentes partes que componen dicha mezcla. Las mezclas, entonces, de nuevo, van a ser un material formado por dos o más elementos que van a estar interactuando entre sí, generando una unión temporal de sus componentes que obviamente se puede quitar, no se puede disolver esa unión, por eso es temporal. Podemos nosotros hablar de dos tipos de mezcla. Por una parte, las mezclas homogéneas, como una sangre, donde
los componentes de la mezcla no pueden observarse a simple vista. Si yo les digo que este vaso de agua es de agua con azúcar, ¿no? Obviamente, bueno, no es de esta manera. Pero si fuera así, si le echo azúcar a esta agua, ¿yo la voy a poder ver? Pues la verdad es que no, ¿no? El azúcar se va a disolver. Entonces, vamos a ver que vamos a hablar de una mezcla homogénea. ¿Qué compone a este vaso con azúcar? Pues bueno, agua y azúcar. ¿Voy a poder ver la azúcar dentro del vaso? No, menos si la agito. Entonces, un ejemplo típico de mezcla homogénea son los jugos de naranja. Ustedes van y piden un jugo de naranja y les exprimen la naranja y pues como son también mañosos, les echan agua, ¿no? Y esa agua, pues bueno, por más que le queramos ver, de decirle al de los jugos que no nos robe naranja, que nos eche pura naranja y sin agua, no lo vamos a poder hacer porque no podemos ver dónde está el agua y dónde está el jugo. Esas son mezclas homogéneas, parejitas. Por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas, que van a ser mezclas donde los componentes o las fases de la mezcla pueden distinguirse a simple vista. Tal es el caso, les puse por aquí este ejemplo, con una ensalada. Yo puedo ver que esta ensalada, así, sin meterme a más y sin tenerla frente a mis ojos de forma presencial, pues puedo ver que esta ensalada tiene jitomate, tiene cebollita, tiene lechuga y tiene unas ricas aceitunas, ¿no? Tenemos aceitunas, parecen negras y una que otra verde. Si no les gustan las aceitunas, pues ya están reprobados, ya ni ven. No es cierto. Entonces tenemos aceitunas, tenemos lechugas, tenemos el jitomate y tenemos la cebolla. Dicho de otra manera, puedo ver qué está componiendo a esta ensalada. Nosotros lo pasamos a términos químicos. Bueno, esta ensalada sería una mezcla heterogénea. Homogénea, igual. Heterogénea, diferente, ¿no? De hecho, pues de ahí viene bueno, ya no nos metemos en eso porque se me va la onda y ya les platico cosas que no son. Entonces, homogénea, componentes que no se pueden observar, revueltito todo, bien bonito. Heterogéneo, componentes que sí podemos observar, como un cappuccino y como un latte o como un café con leche, para ponerlo en términos de cafés. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No. No, profe. Ok. Si yo les pregunto en esta mezcla de aquí, en esta ensalada, ¿qué es lo que ven más? ¿Qué hay en más proporción? ¿Qué me dirían? La La lechuga. lechuga, La lechuga. ¿Y en menor proporción? el jitomate, A cebolla. Aceitunas. Ok. La cebolla. Vamos a decir todo lo demás, ¿no? En mayor proporción la lechuga y en menor proporción pues todo lo demás. A ver, y de este lado, ¿qué hay más? ¿Agua o jugo? Pues no se distingue. Para Temita. mí es jugo. Jugo, ok. Ya tenemos por acá, Churitzi nos dice que no se distingue lechuga, cebolla, ok. No se distingue si aquí hay agua o no, pero eso hasta cierto punto es mentira, Yuritsi. Perdón tomarte a ti directamente de ejemplo, pero sí podemos distinguir cuando un jugo de naranja tiene más agua que jugo. Lo vemos menos coloreado, ¿no? Entonces, pues sí podemos más o menos ver que hay más. Si hay más jugo, el jugo de naranja o el agua de naranja, lo que ustedes quieran, se va a ver como de un color naranja, de a de veras naranja, ¿no? Valga la redundancia. Color naranja de naranja, de la naranjita. Pero si tiene más agua,
este color se empieza como a diluir, se ve de hecho menos naranja de lo naranja de la naranja, valga la redundancia, ¿no? Y un Entonces, poco más denso, ¿no? O sea, un exacto. poquito más espeso. Ajá. Por ejemplo, lo podemos ver más espeso, menos espeso, todas esas características. Y es que justo de eso vamos a hablar la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar acerca de la saturación de las mezclas, que es un concepto que vamos a ver ya más a profundidad, ¿no? Cuando hay más de un componente, cuando hay menos de un componente, cómo es que se llama tal mezcla, tal cosa. ¿Y cómo le hacemos también? Pues para separar los diferentes tipos de mezcla. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, ahorita no. No, Ok. profesor. Me da gusto que no haya muchas dudas. gracias. Me da gusto que no haya dudas. No, no es cierto. No me gusta que no tengan dudas porque siento que me están dando el avión. Yo tendría muchas dudas, pero bueno, si no hay dudas, chicos, con esto nos despedimos el día de hoy. Ya son las 10 de la noche